Cuando Él dijo, he aquí, dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final. ¿Y cuál es el final para nosotros, hermanos? El principio de la eternidad con Cristo. Estamos esperando cada uno de nosotros el rapto de la iglesia. Y todo nos indica que el Señor está a las puertas. Muchas veces decimos, no, pues hay gente que está planeando para los futuros 50 años. Me parece que son demasiados para que aceptemos tal cosa, porque el Señor Jesús nos dio la clave, mis hermanos queridos. Él dijo que los últimos días serían como en los tiempos de Noé. No nos olvidemos de eso. En los días de Noé la gente se casaba, se daba en casamiento, comían, bebían, y hemos quizás mencionado esto anteriormente. No hay nada malo en beber y en comer, en casarse y en dar casa en casamiento. Lo importante y el problema es cuando nosotros estamos dando más énfasis a estas cosas materiales que a lo que es lo que el Señor mencionó. El Señor Jesús dijo en su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Y todas las cosas, demás cosas, serán añadidas. Más claro, ni el agua de Tehuacán, ¿verdad? Bueno, gloria al Señor, hermanitos queridos. Pues ya estamos en los umbrales de este año que está pasando. Decimos no negativamente, pero este año ya está agonizando. Y estamos esperando un nuevo año. Yo creo que deberíamos siempre unirnos a la petición que hizo Juan el teólogo en el libro del Apocalipsis, cuando él menciona estas palabras, haciendo un resumen de todo lo que a él se le fue revelado, y él dijo al final, ven, Señor Jesús, porque el Señor le dijo a Juan, he aquí yo vengo pronto, vengo en breve. Y Juan respondió, sí, Señor, ven, Señor Jesús. Yo creo que, y estoy seguro que este debe ser el clamor de cada uno de nosotros. Ven, Señor Jesús. Y cuando usted dice, ven, Señor Jesús, Él lo está escuchando. Y a Él le agradan estas palabras que salgan de usted y de su servidor. Ven, Señor Jesús, porque estamos anhelando ese momento cuando la final trompeta va a sonar y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a ser antes que ellos. Primero es la resurrección, algo instantáneo. Dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y estaremos con el Señor, no por un mes, no por 20 años, estaremos con nuestro Dios para siempre. Una cosa que posiblemente lo han ustedes notado, y es de que en el rapto intervienen la persona del Padre y la persona del Hijo. La Biblia dice a través del apóstol Pablo que Dios, el Padre, traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Imagínese usted lo que es ver la presencia de Dios el Padre. Algo inaudito, porque ni siquiera a Moisés se le permitió esta oportunidad o este privilegio. Porque es tan grande la persona de nuestro gran Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos queridos, que nadie ha podido verlo así de frente. Pero en ese momento del rapto de la iglesia, instantáneamente nosotros tendremos ese gran privilegio, esa grande bendición. Y saber que entrando a esta bendición inmensa de encontrarnos con nuestro Dios, no va a ser, como les digo yo, ni por 10, ni por 12, 14, 16 meses, sino va a ser por toda la eternidad.
Se va a comenzar con las bodas del Cordero. La iglesia estaremos ahí presentes, gozándonos, alegrándonos, cantando estos dos coritos y quizá miles de más, pero vamos a estar toda la eternidad alabando, glorificando y adorando a la persona de Dios nuestro Padre, Dios nuestro el Hijo y Dios el Espíritu Santo. 3, dice la palabra del Señor, son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y estos 3 son uno. Exactamente. ¿Cómo es eso? No lo entendemos, pero nosotros mismos somos un ejemplo, hermanos. Como personas, nosotros estamos constituidos del cajoncito que está guardando el alma y el espíritu, y es el cuerpo. Y somos 3 en 1, pero hay mucha gente que quiere racionalizarlo como de acuerdo con la matemática. De acuerdo con la matemática no funciona, pero el Señor no se deja llevar por eso, ¿verdad? La manifestación de Dios, nuestro Padre, es inmensamente grande. Bueno, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 41. Y voy a suplicar que alguien nos lo lea en voz alta, por favor. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 41. A ver, ¿quién es o quién es la primera persona que nos puede leer esta parte? Sí, versículo 41 del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Gracias, hermanita querida. Mire, la palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan que a los suyos vino, pero que los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, ahí está usted, está su servidor, y está todo el pueblo de Dios a través de los habitantes de la tierra, porque en cada país, no le hace que sea un país comunista o sea un país musulmán, ahí hay remanentes de personas que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Y a veces nosotros oramos, hermanos, y decimos, pues no tengo ni por qué orar. Fíjese bien que hay tantas cosas por las cuales podemos orar. Podemos tomar un pedazo de papel o una libreta, una pluma, y ahí tratar de apuntar las cosas que podemos presentar delante de nuestro Dios como peticiones. ¿Sabe que en la China comunista hay muchas personas que están sufriendo ahorita, siendo torturadas, porque no tienen la libertad que nosotros tenemos aquí en este bendito país, hermanos? Ellos, cualquier persona que es descubierta profesando la fe cristiana, no le dan oportunidad al trabajo, a mejoras salariales, entrar en los clubes diferentes sociales, no les permiten prácticamente hacer nada, los inmovilizan. Y además de ello, los llevan a lugares a donde son torturados. Hay personas que, perdonando la palabra, les quitan toda su ropa y las meten en cuartos que están profundamente fríos, casi congelados, congelantes. Y esas personas están ahí, sufriendo, están llorando, pero están clamando al Señor, porque eso es lo único que les da fuerza y esperanza. Nosotros, vuelvo a repetir, la vemos bien facilita aquí. Y a veces nos damos el lujo de decir, bueno, pues no tengo que ir ahora a la casa de Dios. Me voy a quedar aquí cómodamente mirando la tele y mi programa favorito y pues, ay, Dios me perdonará. Pero cada uno de nosotros tenemos que reflexionar que hay personas que están
padeciendo, que están sufriendo, que están ansiando estar en la casa de Dios. Amén. Y también en los países musulmanes, cualquier persona que es cristiana o les ponen tijera, como decimos allá en nuestra tierra, ¿verdad? Y ellos son marginados, otra vez son puestos en situaciones muy difíciles, son torturados y muchas veces son decapitados, son asesinados. Y se les dice, usted tiene la opción, como se mencionaba ya en los tiempos de los Nerones. Solamente usted tiene que decir una palabra para salvar su vida, con que confiese que César es el Señor. Y el cristiano y la cristiana decían, no, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Señor. Y esa era una de las razones por las cuales esas personas eran arrojadas a esos circos romanos, soltadas estas personas, y además de ello abrían las puertas para que las fieras que tenían a veces semanas de no comer nada, fueran y se arrojaran inmediatamente sobre estas personas. Y estas personas morían, imagínense ustedes de qué manera tan triste aparentemente, pero ellos glorificando el nombre del Señor. Se dice que este hombre llamado Nerón se ponía a reír diabólicamente o de frustración porque decía, ¿cómo es posible que estemos poniendo a estos cristianos en esta situación y ellos estén cantando, ellos estén alabando al Señor? Y eran personas que eran de diferentes edades, pequeños, medianos, personas ya adultos, y todos ellos decían, no, Jesucristo es nuestro Señor. Aquí hace mención en este versículo que se ha leído, hermanos, de la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad que estaba práctica y completamente perdida. El Señor Jesús dijo que como en los tiempos de Noé, será la situación que estará imperando antes de que el Señor Jesús venga. Estoy seguro, y es posible que ustedes estén de acuerdo conmigo, en que ahora, hoy en día, estamos en una situación espiritual, moral, peor que en los tiempos de Noé. ¿Por qué? Sencillamente porque no había los miles o millones de personas que habitan este planeta Tierra como en aquel entonces. Se piensa, ¿verdad?, que en aquel entonces, en tiempos de Noé, la población no iba a sobrepasar, por ejemplo, de más de 200 millones de personas. Pero ahora, mis hermanos queridos, solamente en China comunista hay 1.100 millones de personas. En India están por la misma cantidad. Y en Rusia, Estados Unidos tiene 320 millones. Nuestro país, México, tiene 130 millones, más los que andamos por acá desvalidos. ¿O cómo lo diría usted? No andamos huyendo de la justicia ni nada por el estilo. Estamos aquí y decimos, ¿por qué estoy aquí? Pues, Señor, tú sabes por qué razón. Porque no es la vida tan fácil aquí como muchas personas lo piensan. Es difícil. Cuando llegamos prácticamente de cero, pero por la misericordia del Señor, Él no nos ha dejado caer y Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Los de México, de Centroamérica, República Dominicana, Puerto Rico, que hay mi hermano querido de Puerto Rico, y estamos en todas partes del mundo, hermanos, pero todos tenemos un objetivo, alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios. Y debemos de pedirle al Señor que nos dé más amor para Él, porque esto debe ser el resultado de tener un corazón agradecido por todas las bendiciones que Dios nos da. Imagínese usted que usted y yo estamos respirando. ¿Qué tal si el Señor por 5 minutos nos quitara el oxígeno? ¿Qué pasaría con nosotros? Que nos quitara el agua, no por un mes, sino por años de años. Todo se moriría. Y nosotros no tendríamos la dicha de tomar un rico
vaso de agua fresca en los tiempos cuando hay más calor. Cuando tomamos nuestros alimentos tenemos que tener un agradecimiento tremendo por parte de nuestro Dios, porque si esos alimentos no tuvieran las sustancias nutritivas, de nada valdría el comer, hermanos. Pero el Señor no se equivoca y pone paso a paso las nutrientes que nos van a servir para que podamos continuar nuestra vida terrenal. Pero sobre todo el Señor nos ha dado una esperanza y nos ha dado una seguridad. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, la situación que estamos mirando ahora, hermanos, en este mundo es tremendamente deplorable. Es muy dura, muy difícil, pero gloria al Señor que nosotros no tenemos que tener temor. El Señor dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, no porque lo merezcamos, sino por su infinita misericordia. Bueno, Nínive era una ciudad que estaba perdida como Sodoma y Gomorra, vamos a poner un ejemplo. Fue otro ejemplo que Cristo menciona ahí en el Nuevo Testamento, que los últimos días serían como en los días de Sodoma y de Gomorra. Díganme ustedes cuál es la situación, o imagínense ustedes cuál sería la situación de Sodoma y Gomorra, a donde hasta los niños estaban ya contaminados con las perversidades de las personas adultas. De manera que cuando vino el juicio de Dios, aun a pesar de la intervención divina que hizo Abraham, diciéndole, Señor, si fueran 40, 30, 20, 10, ni 10 fueron hallados justos en Sodoma, el Señor dijo, es el tiempo cuando se termina aquí todo. ¿Y de qué manera? Cuando nosotros hemos, por ejemplo, pensado en lo que es la situación de las escuelas ahora, hace muchos años se quitó la oración y la lectura de la palabra de Dios en las escuelas. Y muchos dicen, bueno, las escuelas no son para oración y la lectura de la Biblia, porque por eso están las iglesias. Sí, pero una nación que fue fundada sobre bases cristianas tiene que tener esas bases que van a agradar a Dios y que van a resultar en bendiciones de parte de nuestro Dios. Por eso el Señor dice, deleítate en el Señor con todo tu corazón. Y el deleitarnos en nuestro Dios no es solamente en la escuela, en el trabajo, aquí, donde quiera que estemos, sino es deleitarnos en el Señor todos los días de nuestra vida. Él te dará las peticiones de tu corazón, dice. Cuando estamos mirando entonces la situación que estamos mirando hoy, hermanos queridos, es una situación muy dura, muy difícil. Estamos en una situación en la cual abiertamente se promueve la práctica del pecado. El pecado es sencillamente rebelión en contra de nuestro Dios. Y estamos experimentando una situación en la cual a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y los gobernantes mismos prácticamente de todo el mundo, casi todos, están favoreciendo leyes malvadas y perversas que están llevando a la humanidad a la ruina, no solamente material, económica, sino a la ruina espiritual. Hay cosas aquí que vamos a pensar. El Señor quiere darnos una última oportunidad. No sé cómo ustedes lo vean, hermanos queridos, pero se dice que con la elección del presidente que va a tomar cargo este próximo 20 de enero, el Señor nos está dando una prórroga. Por una razón. Porque Él ha promovido el retorno de la lectura de la palabra de Dios en las escuelas. Él ha promovido y promoverá, dice,
el que se haga oración en las escuelas. Él ha promovido de que el hombre no tiene derecho a entrar al sanitario o al baño de una mujer, ni viceversa. ¿Y qué es lo que están diciendo los demás? No, todo se vale, todo se vale. Y cuando se dice todo se vale, es cuando el hombre y la mujer entran en la espiral de la ruina y la destrucción y el juicio que viene por parte de Dios. Este partido que acaba de perder las elecciones abrumadoramente estaba promoviendo el cambio, dicen, de sexo. Con eso están insultando a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues como que Dios se equivocó. El niño se siente niña y la niña se siente niño, y ahora están las escuelas promoviendo y poniendo leyes hasta el momento, hasta el extremo de que se les está prohibiendo a los padres que ellos corrijan a sus hijos. Fíjense bien, eso es total y completamente diabólico, mis queridos hermanos, porque el Estado no es el padre de nuestros hijos. No porque dé ciertas facilidades como subvencionar las escuelas, el gasto de las escuelas y otros gastos que pueden asemejarse a sino que ellos se sienten con la autoridad, los gobiernos, los estados. Mire California cómo está padeciendo ahorita. Y California es uno de los estados más liberales y más perversos que hay ahorita, hermanos queridos. Y no solamente California, en todo el mundo. Estaba hablando con mi cuñado, el que fue mi cuñado, porque mi hermana ya está en la presencia del Señor, pero él me estaba diciendo, aquí en México ya se está haciendo lo mismo. Ya se les está prohibiendo a los padres que intervengan en la cuestión de moral de sus hijos. Si ellos quieren tomar un camino torcido, nadie tiene que molestarlos. Es una cosa terrible. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo de nuestras almas usa a esas personas para pervertir a una humanidad que está sedienta de libertinaje. Otra de las causas que son definitivamente una señal de que la venida de nuestro Señor está a las puertas es el asunto del aborto. El aborto, hay casos especiales, no se puede negar, pero eso ya se ha tomado como un estilo de vida, a donde más de 4 millones o mucho más que eso de niños han sido abortados. Es ahí a donde se presenta el asesinato que está permitido por las autoridades y que lo están promoviendo. Nuestro presidente, que estará el próximo mes como tal, él dijo, no, nosotros no vamos a apoyar la cuestión del aborto. Entonces se ha dicho con mucha realidad, hermanos, de que cuando se va a hacer una votación por algún candidato, no debe uno andar tratando de sacar los puntos negativos de esa persona, sino lo que son verdaderamente sus principios fundamentales, que no están, en otras palabras, adecuados a lo que toda la gente quiere, sino que está poniendo lo que es correcto delante de Dios. Este presidente que tendremos próximamente en esta nación ha dicho, la Biblia vuelve a las escuelas, la oración vive en las escuelas y los 10 mandamientos estarán puestos en las cortes en las cuales se tratan de casos legales para la humanidad. Ahora, el clímax que trajo la destrucción sobre Sodoma y Gomorra es que ellos atentaron contra los niños. En ese juicio divino, no solamente los adultos sufrieron este juicio, que estaban en una completa perversidad, sino que los niños ya estaban contaminados. Y cuando eso sucede, mis hermanos, es como la copa que tiene agua y se le está poniendo agua y más agua
llega un momento en que esa copa está completamente llena. Pero si a esa copa de agua se le sigue poniendo agua, empieza a derramarse. Es así con los juicios de nuestro Dios. El Señor tiene paciencia con nosotros, pero eso no quiere decir que Él sea indiferente a la situación pecaminosa del hombre. La Biblia lo dice claramente, el Señor no quiere que nadie, ni usted, ni yo, ni nadie, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si vemos la situación, inclusive hace 30, 40, 50 años, había mucha perversión, mucho pecado, pero no se compara al grado en el que hemos caído en la actualidad. Entonces decimos, Señor, esperamos que tú vengas por nosotros y te decimos, ven, Señor Jesús. Pero no olvidemos de orar por estas personas que necesitan ser restauradas también. Hacemos un juicio contra algo o contra alguien y decimos, se merece la condena, se merece ir al infierno. Esa situación no puede tampoco tolerarse ni aceptarse de parte de un cristiano, porque a nosotros cuando señalamos a alguien, señalamos con un dedo aquí y 3 están apuntándonos a nosotros, ¿verdad? Entonces, por esa razón tenemos nosotros que orar y clamar al Señor de la misma manera como Abraham hacía por aquellos que estaban siendo sujetos a un juicio. Acabamos prácticamente, hermanos queridos, volviendo a lo que es la situación de la celebración de la Navidad. Hay muchas personas que empiezan cada año a estar contradiciendo y haciendo querer crear un ambiente tóxico para aquellas personas que con todo el corazón estamos celebrando la Navidad. La celebración de la Navidad, hermanos queridos, aunque muchos quieren identificarla como una fiesta pagana, eso es obra del enemigo de nuestras almas. Porque los que no creen en la Navidad tendrían que arrancar esas porciones de la Biblia a donde se menciona sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuando nosotros celebramos la Navidad, estamos recordando que Cristo nació en Belén de Judea. Y a Él le reconocemos como el único Hijo de Dios. Cuando hablamos del unigénito Hijo de Dios, estamos hablando de Cristo solamente, de nadie más. Aunque otros traten de tomar el lugar de Cristo, aunque otros digan, bueno, nuestro líder espiritual es igual o similar a Cristo, nadie, absolutamente nadie, puede ocupar el lugar del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Cristo se le llama el Hijo de Dios. La palabra del Señor habla que uno de los nombres, o cómo sería reconocido este bendito Salvador que vendría, dice, llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. De manera que la divinidad de Cristo no debe jamás ser puesta en duda. Muchos dicen que Cristo es una creación de Dios como los demás ángeles. Esas son teorías y son ideas diabólicas, hermanos. Jesucristo es Dios hecho carne, es Dios con nosotros. Y Él es el único que murió por nosotros. Recordamos que Él, como dicen las profecías, Él nació en Belén de Judea y lo reconocemos como el Hijo unigénito de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, es poco largo, pero podemos sintetizarlo sobre qué tema está hablando. Estamos hablando de Mateo 1, 18 al 25.
Qué libro más precioso, qué evangelio más tremendo, ¿no? Porque ahí nos está hablando de algo maravilloso y está hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie absolutamente, vuelvo a repetir, que pueda asemejarse a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. De manera que aunque en la actualidad hay muchas religiones, en India creo que hay más de 30,000 religiones diferentes, pero cada uno de nosotros en la tierra decimos, no, yo tengo la religión verdadera. ¿Sabe qué? Nosotros en realidad no tenemos una religión. Lo que tenemos es y debe ser una relación personal con Dios nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor habla acerca de esto y lo habló hace más de 500 años, cuando después de Constantino la iglesia empezó a corromperse. Aparentemente había una libertad mayor que la que había anteriormente, cuando era solamente persecución a los cristianos, pero cuando Constantino dijo, aquí se acaba la persecución de los cristianos, ahora el imperio romano oficialmente es un imperio cristiano, él dijo. Fue un profundo mentiroso, porque lo que hizo él fue mezclar el cristianismo con el paganismo. Y ahí tenemos, no es mentira esto, lo que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No estamos atacando a nadie, pero tratando de explicar verdades que hablan acerca de esto, hermanos. Muchas personas dicen, ¿cómo yo sé que estoy en la fe correcta? Bueno, el Señor Jesucristo es el centro de nuestra predicación. Dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales nosotros podamos ser salvos. Y cuando la iglesia estaba corrompida desde el año 325 hasta 1520 más o menos, surgió un hombre, no perfecto, pero un hombre llamado Martín Lutero, donde dijo, esto está bastante ya corrompido y nosotros no podemos condescender con estas mentiras, con esta mezcla de cristianismo con paganismo. Entonces, él habló acerca de un tema que es fundamental y es el mensaje cristocéntrico. Cristo como centro. No hay nadie, no hay nada que pueda ocupar el lugar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra del Señor dice, no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. No es una mezcla de cristianismo con paganismo, porque eso es apostasía y eso es blasfemia en contra del Señor. El Señor no admite que a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le llame malo. La palabra de Dios es íntegra 100%, es cristocéntrica. Martín Lutero dijo entonces, solo Cristo, sola fe, porque por fe sois salvos. Esto dice la palabra del Señor, y por gracia, y esto no es de nosotros, sino que es plan y es propósito y es plan de Dios. Entonces, solo Cristo, sola fe y sola gracia. La gracia es el favor que nosotros no merecemos, pero que por la misericordia de Dios la tenemos. Jesucristo, nuestro bendito Salvador, murió voluntariamente para que nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. Cuando Cristo habló con María y con Marta respecto a la resurrección de Lázaro, cuando ellas ponían en tela de duda, Marta le dijo, Señor, ya viniste ya un poquito tarde, 4 días hace que nuestro hermano falleció, ya huele mal. Ya son 4 días, ya hiede, le dijo ella. Y el Señor le responde, Marta, ¿no sabes que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces Jesús dijo en la resurrección de Lázaro, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté físicamente muerto, va a tener otra vez vida.
Entonces, solo Cristo, sola fe, sola gracia. Somos salvos por gracia, mediante la fe, pero también es sola escritura. Sola escritura. Hay muchos libros que son buenos, hermanos queridos, pero nosotros tenemos que tener cuidado cuando leemos esos libros que dicen, por ejemplo, que tienen mensaje teológico o lo que sea. No hay mensaje teológico más puro que la escritura sagrada. Lutero dijo, sola escritura. La palabra de Dios es la única que verdaderamente nos puede sacar de la ignorancia. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia, y es lumbrera a nuestro camino. Ahora, 3 cosas o sucesos que se llevaron a cabo primeramente al celebrar la Navidad. La Navidad encierra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como algo, un acontecimiento sin igual, cumpliendo las Escrituras, 100%. También habla de que Cristo nació en Judea, Belén de Judea, y reconocemos que Él es el unigénito Hijo de Dios. El nacimiento de Cristo no fue al azar. Ya 600, 700 años antes, los profetas habían hablado de este acontecimiento que iba a suceder. Y exactamente sucedió como los profetas lo dijeron. En ello podía comprobarse qué profeta era sincero, qué profeta era verdadero, qué profeta era enviado por la persona del Espíritu Santo. No había otra gente que pudiera trastornar los caminos del Señor, aunque lo intentaron. Pero el Señor se los advirtió al pueblo de Israel: cuando un profeta venga a ustedes y les dé una supuesta profecía, si no se cumpliere, dice, ese profeta es falso. Pero aquí tenemos los profetas que hablaron acerca de la autenticidad del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tal como fue profetizado, así sucedió. Le damos gracias al Señor por esto, hermanos. Otra cosa, al celebrarse la Navidad, estamos recordando el nacimiento de Cristo, pero hubo un evento más adelante. Por ejemplo, si ustedes han leído lo que es Isaías 53, ahí está hablando, y en otros pasajes también, está hablando acerca de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice en estos versículos de Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados. Esto lo dijo Isaías 700 años antes de que se cumpliera la crucifixión. La persona de Cristo encierra lo que fue su nacimiento, pero también lo que fue su crucifixión. Dicen que hace algunos años, allá en el país de las Filipinas, se levantó un hombre que dijo: yo soy el Cristo. Bueno, eso no debe sorprendernos, porque el Señor Jesús ya lo había dicho, que en los últimos tiempos iban a salir gentes así, que iban a reclamar que ellos eran el Cristo. Y Él dijo: y para demostrarles que yo soy el Cristo, me voy a dejar crucificar. Cuando ya lo tenían colgado en esa cruz, empezó a gritar por misericordia: bájenme de aquí, porque no aguanto los dolores. Entonces, ahí es donde podemos ver cómo una persona puede resultar falsa completamente, declarando lo que él es cuando no lo es. Y esos casos se han dado, hermanos. Hay muchas personas que dicen que ellos son los apóstoles acá y más apóstoles allá, y que son los Cristos encarnados y la mujer encarnada, y puras cosas están sucediendo en nuestro ambiente, pero tenemos que tener cuidado para no desviarnos ni ser engañados. ¿Cómo lo logramos? La Biblia habla claro y dice que lámpara es a nuestros pies su palabra
y es lumbrera a nuestro camino. Ahora, al celebrarse la Navidad estamos recordando el nacimiento de Cristo, ya vamos a terminar. Pero al recordarse la crucifixión, estamos recordando el plan redentor que Dios tenía para cada uno de nosotros. Justificados pues por la fe, dice 1 Corintios, no es Romanos 5. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante saber que nuestra paz, que nuestro pecado ha sido pagado y fue pagado en la cruz del Calvario, que cuando estamos tomando o participando de la Santa Cena, estamos llevando a cabo un recordatorio de lo que el Señor Jesús dijo que Él se hiciera antes de su venida y hasta que Él viniera, pero también Él recordó que ese momento cuando Él iba a ser crucificado y llevado a la cruz, al decir esto es mi carne, esto es mi sangre, también era cierto que dice esto hagan ustedes hasta que yo regrese. No estamos crucificando nuevamente a nuestro Señor Jesús. Hay personas que, por ejemplo, hablan de, no sé si ustedes lo habían oído, del término la misa. La misa es una repetición del sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso no es bíblico. Sencillamente porque solamente un sacrificio fue hecho de una vez y para siempre, y ese sacrificio fue para alcanzarnos en la infinita misericordia de nuestro Dios. Así es que el Señor nos habla acerca de esto. Otro punto importante acerca de la persona de Cristo, no solamente fue su nacimiento, no solamente fue, en este caso, la crucifixión, sino también su resurrección. ¿Qué persona ha muerto y qué persona ha resucitado? Y mucho menos qué persona ha dicho, por mi resurrección yo les garantizo que ustedes tienen vida eterna. Nadie. Por eso Cristo vuelve a repetir las palabras que Él dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con esto cerramos, hermanos, pero recordando las palabras del apóstol Pablo, cuando él dijo en primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, no quiero, hermanos, que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Él está hablando de los cristianos que estaban ya perdiendo aparentemente a sus seres amados. Pero Pablo les reafirmaba, si esa persona, ese familiar suyo, murió en la fe de Jesús, esa persona no está muerta. Físicamente está en esa tumba, pero inmediatamente está ausente en el cuerpo, pero presentes con el Señor. Esa es la esperanza de cada uno de nosotros, los cristianos evangélicos, hermanos, que nuestra morada no es en un ataúd, no es en un lugar ahí apartado en el cementerio. Nuestro lugar final es estar en la presencia del Señor. Cuando la persona deja de o da su último suspiro, inmediatamente pasa a la presencia del Señor. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Sabe que cuando nosotros estamos aquí sobre esta tierra y estamos flotando en el espacio, no se olvide de eso. Para algunos que dicen, no, pues aquí no, yo la tengo aquí comprada y servida y toda la cosa. ¿Cómo es posible que los planetas hayan sido creados por Dios? En el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Bueno, de la tierra se dice que a donde está el sol hay como 500 millones de millas. Y miren ustedes cómo nos golpea en verano el sol, ¿verdad? Y a esa distancia, pues la palabra del Señor habla de que, inclusive nosotros cantamos una melodía que decía, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Estamos hablando de 500 millones de millas de aquí al sol, pero todavía del sol para más allá hay otras 500 millones o más. Pues es algo maravilloso que la persona que ha puesto su fe y su seguridad en Cristo,
en el momento de fallecer físicamente, si el Señor así lo dispone, y nosotros decimos, sí, Señor, está bien contigo, pero ¿por qué mejor no vienes antes por nosotros? ¿Por qué no queremos pasar el tiempo duro, difícil? Porque humanamente sí es un golpe para nosotros cuando un ser amado nuestro pasa a la presencia del Señor. Pero si creemos en la palabra de Dios, estaremos gozosos. Sí, dice el apóstol Pablo, entristezcanse, pero no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Es algo maravilloso y poderoso el hecho de saber que cuando estamos aquí terminando nuestros días, no cesemos de orar al mismo tiempo diciendo, ven Señor Jesús. Es posible que tú me llames de otra manera, pero yo te ruego que vengas por nosotros. Y así nos vamos todos de un solo viaje, ¿verdad? Bueno, Cristo es y está con nosotros. Él nació, Él fue crucificado, pero Él resucitó. Y nadie absolutamente puede reclamar eso, hermanos queridos. Así es que el Señor nos bendiga y que nos fortalezca y nos ayude para tener más hambre y más hambre de su palabra. Señor, nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias porque tú estás con nosotros, porque nuestro refugio es el Dios de Jacob, porque tú eres nuestra esperanza, eres nuestro pronto auxilio en medio de cualquier tribulación. Señor, estamos ya para comenzar un nuevo año y terminar este en el cual estamos, pero queremos, Señor, enfrentar todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas por nosotros o hasta que tú nos llames, tomados de tu poderosa mano. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Dice tu palabra, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gracias por esta mañana que hemos estado aquí en tu presencia, y te rogamos, Señor, que reafirmes tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos por el Señor Jesús, nuestro Salvador, y por el poder del Espíritu Santo. Amén.